Vamos a explicar la teoría del enlace-valencia. La teoría del enlace-valencia trata de justificar la valencia, es decir, el enlace en muchas moléculas, pero también la geometría molecular. En este primer caso vamos a ver nosotros moléculas diatómicas y por tanto, como no hay que estudiar la estructura, lo único que vamos a hacer es explicar la valencia, es decir, el enlace. ¿Y cómo lo hace? Pues, ¿qué dice la teoría del enlace-valencia? Pues dice que solo los electrones de valencia intervienen o están implicados en el enlace. ¿Y cómo tiene lugar el enlace? Pues dice la teoría del enlace-valencia que tiene lugar por solapamiento, por superposición de un orbital de valencia de un átomo con un orbital de valencia del otro átomo con el que va a formar el enlace. De modo que la zona de solapamiento, es decir, esa zona común de los dos orbitales, se van a alojar los dos electrones, uno de cada átomo. Y lo hacen de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, es decir, de forma que tengan sus espines antiparalelos, es decir, un electrón para arriba y un electrón para abajo, como lo dibujamos nosotros. Ahora bien, ¿qué requisitos han de cumplir los orbitales para que haya solapamiento efectivo? Bien, pues en primer lugar que tiene que haber orbitales con electrones desapareados. En segundo lugar, que su tamaño y su energía debe ser comparable, es decir, similar. Y el tercer requisito es que la aproximación de orbitales debe tener lugar con una orientación adecuada de forma que el solapamiento sea efectivo. De los tres aspectos, de las tres reglas, los tres requisitos, el que más nos interesa es el tercero. Vamos a ver cómo son esas aproximaciones de orbitales y a qué tipo de enlace dan lugar, en el caso de que el solapamiento sea efectivo. Bien, en este primer dibujo que tenemos aquí vemos como dos orbitales S de dos hidrógenos se aproximan. Da igual la orientación que cojamos porque, como la simetría de ambos orbitales es esférica, pues siempre va a tener lugar el mismo tipo de solapamiento, es decir, va a tener lugar un solapamiento a lo largo de la línea internuclear. Cuando el solapamiento tiene lugar a lo largo de la línea internuclear, al enlace se le denomina tipo sigma. En este segundo caso vemos como dos orbitales p se aproximan frontalmente y en la zona común del solapamiento se aloja el par de electrones. De nuevo, como el solapamiento tiene lugar a lo largo de la línea internuclear, es decir, la línea que une ambos núcleos, el enlace se denomina tipo sigma. Pero también vemos aquí en este dibujo cómo los dos orbitales pueden aproximarse lateralmente, teniendo lugar un solapamiento lateral, que también es efectivo. Y en la zona común de solapamiento se van a alojar los dos electrones. Da igual ponerlo arriba que abajo, pero los dos juntos. A este tipo de solapamiento lateral, que da lugar a este tipo de enlace, se le denomina el solapamiento pi o enlace pi. En este caso que vemos aquí, vemos como un orbital p se aproxima a otro orbital p, pero no lo hace frontalmente, lo hace perpendicularmente. Y en este caso, la zona común va a ser muy pequeña y por tanto el solapamiento no es efectivo si la orientación no es adecuada y por tanto no se va a formar enlace. Vamos a ver ahora cómo la teoría del enlace-valencia explica el enlace en algunas moléculas diatómicas. En primer caso vamos a ver la molécula de cloro. Aquí vemos la configuración externa, la configuración de valencia, de la capa de valencia del átomo de cloro. Vemos que tiene un orbital p con un electrón desapareado. Por tanto, tenemos dos átomos, cada uno de ellos con un orbital que tiene un electrón. ¿Cómo ocurre el enlace? Pues esos dos orbitales p se aproximan frontalmente, dando lugar a un enlace sigma. Y en esa zona en ese solapamiento, pues se aloja el par de electrones del enlace. Si vamos ahora a ver el enlace en la molécula de oxígeno, vemos que en la configuración externa del oxígeno tenemos dos electrones en dos orbitales de valencia, dos orbitales p. Bien, pues lo primero que ocurre es que dos orbitales p, uno de cada átomo de oxígeno, se aproximan frontalmente dando lugar a un enlace sigma. Sería este orbital de aquí que estoy contorneando, este orbital p, con este otro orbital p del otro átomo que se aproximan frontalmente dando lugar al enlace sigma. Pero quedan dos orbitales p que no se han aproximado frontalmente, que los tenemos dibujados. Este sería uno y este sería el otro.
Por tanto, esos dos orbitales solapan lateralmente y cuando el solapamiento es lateral, pues se produce un enlace pi, en el que se aloja la zona común de solapamiento, se va a alojar el par de electrones, un electrón por cada átomo. Primero tiene lugar el enlace sigma y luego el enlace pi. Vemos ahora la molécula de nitrógeno. El nitrógeno tiene 3 electrones en 3 orbitales de valencia. Por tanto, lo primero que ocurre es que 2 de los orbitales, uno de cada átomo de nitrógeno, se aproximan frontalmente, dando lugar a un enlace sigma. Pero a cada nitrógeno le quedan 2 orbitales p. Pues ocurre primero un solapamiento lateral entre estos 2 orbitales p, dando lugar al primer enlace pi, y luego ocurre el otro solapamiento lateral entre estos 2 orbitales pi. Por tanto, hay un enlace sigma y 2 enlaces pi. Es decir, un enlace triple es un enlace sigma y 2 pi. He dicho que primero se forma este enlace pi y luego este otro, pero eso es indiferente, ¿eh? Es decir, todo se forma a la vez, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vemos el caso de una molécula heteronuclear. El cloruro de hidrógeno pues, está formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Vemos aquí la configuración externa del hidrógeno, que tiene un electrón desapareado en un orbital, que es el único que tiene, mientras que el cloro tiene un electrón desapareado en un orbital p, que es el orbital de valencia. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues ocurre el solapamiento frontal entre esos dos orbitales de valencia. Como tiene lugar a lo largo de la línea internuclear, pues a este enlace también se le llama enlace sigma. Hemos dicho que la teoría del enlace valencia dice que solo se produce enlace cuando un orbital con un electrón solapa con otro orbital que tiene un electrón. Eso en líneas generales es así, pero hay un caso particular donde hay un átomo que aporta los 2 electrones y el otro no aporta nada. Es el caso del enlace covalente coordinado o dativo, que ya vimos en la teoría del enlace valencia y que se representa en este dibujo. Vemos cómo el nitrógeno, que está compartiendo 3 pares de electrones con estos 3 hidrógenos, tiene un par de electrones sin compartir. Y el catión de hidrógeno, el protón, que no tiene electrones, pues forma un enlace porque el nitrógeno cede ese par de electrones y los comparte con el protón, dando lugar al enlace covalente coordinado dativo que ya vimos, repito, en la teoría del enlace valencia. De esta forma es como se construye o se forma el catión amonio. Ahora vamos a explicar cómo la teoría del enlace valencia es capaz de explicar ese mismo enlace. Esta es la configuración del nitrógeno, esta es la capa de valencia. Vemos que el nitrógeno tiene 3 orbitales de valencia con 3 electrones desapareados, lo que quiere decir que es capaz de formar 3 enlaces covalentes. Bien, tenemos 3 hidrógenos en este catión, 3 hidrógenos, cada uno de ellos tiene un orbital s con un electrón desapareado. Por tanto, se van a formar 3 enlaces sigma entre estos 3 orbitales y 3 orbitales de 3 átomos de hidrógeno. Se formarían 3 enlaces sigma. Y ahora el cuarto enlace sigma se forma porque el nitrógeno aporta este par de electrones y lo comparte con este hidrógeno. Es decir, hay un solapamiento entre este orbital ocupado por estos 2 electrones y este orbital de este hidrógeno, perdón, de este protón que está vacío y formándose también un enlace sigma a lo largo de la línea internuclear. Por tanto, se forman 4 enlaces sigma. Aquí tenemos dibujado la molécula, perdón, el ion amonio, y veis que se forman 4 enlaces sigma. Aquí está dibujada la estructura, porque esta no es una molécula diatómica, es un catión poliatómico, pero no estamos explicando la estructura. La estructura la vamos a explicar en el siguiente vídeo. Por último, deciros que el enlace pi siempre es más débil que 1 sigma, ya que el solapamiento, la zona de solapamiento es más pequeña, es menor. Cuando 2 átomos forman un único enlace, por solapamientos pi lo harán siempre por enlace sigma, como la molécula de cloro. Sin embargo, cuando los átomos se unen por un doble enlace, pues el primero de ellos será sigma y el otro pi, como ocurre en el oxígeno. Si se produce un triple enlace,
pues se forma primero un enlace sigma y 2pi como en el nitrógeno. Luego, concluyendo, se forma primero siempre un enlace sigma. Y si es posible, se forma un enlace pi, y si es posible, se forma un segundo enlace pi. Y recordar que un enlace sencillo es más débil que uno doble y es más débil que uno triple. Pero el enlace pi siempre es más débil que el enlace sigma.